Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en explicaciones anteriores habíamos analizado las medidas de tendencia central. Estas medidas tienden a ubicarse en el centro de la distribución de los datos. Estas son la media, la mediana y la moda. Estuvimos analizando cada una de ellas en una tabla de datos agrupados. Hoy vamos a ver las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son medidas, así como está ahí, que informan sobre cuánto se alejan del centro los valores de la distribución. Es decir, la media, la mediana y la moda nos da la medida que se tiende a ubicar en el centro. Las medidas de dispersión nos sirven para saber qué tan alejado o qué tan cerca están todos los demás datos alrededor de esa medida del centro. Es decir, qué tan dispersos están los valores. Existen varias medidas de dispersión. En el video de hoy vamos a explicar una de ellas. Le llamamos desviación media. Una de las medidas de dispersión es la desviación media. La desviación media mide la dispersión de los datos con respecto a la media, o lo que nosotros también llamamos promedio. Esta se representa con la letra X, con una rayita arriba, significa promedio. Entonces, ¿qué quiere decir la desviación media? ¿Qué tan lejos o qué tan cerca están los datos respecto a la medida de tendencia central llamada promedio? Recuerda que el promedio está en el centro. ¿Qué tan alejados están los datos? Es lo que averiguaremos en la desviación media. En los ejercicios te vamos a colocar simplemente una tabla. Va a tener simplemente dos columnas. La primera columna son los intervalos. Acá hay que aclarar un poquito que esto es lo mismo que sería paréntesis. Es decir, si aquí dice 0,5, esto es lo mismo que esto. Este corchete que está hacia la derecha significa paréntesis, que está abierto en la parte derecha. Entonces te vamos a dar los intervalos y te vamos a dar la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. ¿Qué significa frecuencia absoluta? Que hay 5 valores, 5 datos que están entre 0 y 5, 6 valores que están entre 5 y 10, y así sucesivamente cada una de las frecuencias absolutas. Veamos cómo se halla la desviación media en esta tabla de frecuencias agrupadas. Acá en pantalla tenemos la fórmula de la desviación media. Esta es la fórmula de la desviación media. La desviación media nos dice, este es el símbolo, que se tienen que sumar todos los resultados de esto que está acá. ¿Qué nos dice? Bueno, aquí nos dice valor absoluto, esto significa valor absoluto, estas líneas paralelas, de la resta entre las marcas de clase, esta es la marca de clase, menos el promedio. Fíjate, en esta fórmula es importante el promedio. Por eso, acá al lado tenemos, o estamos recordando, cuál es la fórmula de promedio. De todas maneras, ahí en la descripción te voy a dejar el video en donde yo explico cómo hallamos el promedio en las tablas agrupadas. Sin embargo, aquí lo vamos a recordar un poco. Esto es el promedio. Esa resta de estas marcas de clase con el promedio se multiplica con la frecuencia absoluta de cada intervalo. Y todo ese resultado lo vamos a dividir entre n. ¿Qué es n? N es el total de valores que nos da la tabla de distribución. Veamos, entonces vamos a ir analizando cada uno de los aspectos. Aquí tenemos, esto es lo único que nos van a dar nosotros, el intervalo y la frecuencia. Nosotros tenemos que agregar 1, 2, 3 y 4 columnas. Y debemos agregar una fila debajo. Yo llamo a esta fila la fila del total, que es importante para nuestro procedimiento. Bueno, en primera instancia, como aquí en la fórmula necesitamos x sub i, debemos hallarla en la tercera columna. ¿Cómo se halla? Sacando la mitad entre 0 y 5. El número que está entre 0 y 5 aquí es 2.5.
Si usted tiene dificultades para hallar la mitad, simplemente ¿qué tiene que hacer? Bueno, suma el límite inferior, que sería 0, lo suma con el límite superior, que es 5, y ese resultado usted lo divide entre 2. Sería 0 más 5, sería 5, dividido entre 2, y cuando usted lo divide, te da 2.5, como nosotros lo habíamos colocado aquí. De igual manera se sacan estos resultados que están acá. Por ejemplo, el segundo sería 5 más 10, sería 15. Y si se divide entre 2, sería 7,5. Y así colocamos todos los resultados que se encuentran en esta columna. Teniendo ya los resultados de la tercera columna, acá nos dice réstalos, las marcas de clases, con el promedio, pero no tenemos el promedio, lo vamos a sacar. Entonces nos vamos a la fórmula de promedio. La fórmula de promedio nos exige que multipliquemos, ojo lo que está aquí, x sub i por f sub i. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a multiplicar la segunda columna con la tercera columna. Un estudiante puede preguntar, profe, pero está al revés, primero está f. Eso no importa, porque la multiplicación es conmutativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 5 por 2.5. Aquí tenemos nuestra calculadora. Sería 5 por 2.5, eso es igual, nos da 25 medios, que convertido a decimal sería 12,5. Así multiplicamos este por este por este y este por este, y colocamos los resultados en la tercera columna. Teniendo nuestra tercera columna, ya tenemos esta parte de aquí, pero no es simplemente tener esta multiplicación, estos resultados. Aquí nos dice sumatoria. Recuerda, este símbolo significa sumatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos resultados, que son estos, los tienes que sumar. Si sumamos, vamos a colocar la calculadora, 12.5 que tenemos aquí, más 45, más 100, más 192.5 es igual a 350. Eso quiere decir que la sumatoria de todas las multiplicaciones que están aquí sería 350. O sea que ya tenemos la parte de arriba en el numerador. Ahora, ¿qué es n? Bueno, n es la cantidad de datos que hay. ¿Cómo se saca? Sumando todas las frecuencias absolutas. Aquí tenemos 5, más 6, 11, más 8, 19, más 11, tendríamos 30. Es decir, hay 30 datos en esta tabla de distribución. Bueno, listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos exigen que le saquemos el valor absoluto, míralo aquí, de una resta. Bueno, aquí hay una resta y aquí hay una resta, y en todas las casillas va a haber una resta. ¿Qué vamos a restar? Bueno, vamos a restar esta aquí, menos el promedio, pero no tenemos el promedio, lo vamos a sacar en este momento. Entonces, ¿cómo sacamos el promedio? El promedio lo sacamos así: promedio es igual a la sumatoria, míralo aquí, de las multiplicaciones, aquí lo tenemos 350, dividido entre n. ¿Cuál es nuestro n? Dice que es 30. Realizamos este cálculo en la calculadora y nos da como resultado, veamos, sería 350 entre 30 y nos da 35 tercios, que no es más nada que 11, vamos a colocarlo aquí, .6. Eso quiere decir que el promedio es 11.6. ¿Sí? Entonces vamos a restar cada una de estas marcas de clase, míralo aquí, cada una de estas marcas de clase la vamos a restar con el promedio, que es 11.6. Pero hay que tener algo fundamental, que cuando nos dé el resultado negativo, lo convertimos a positivo. Y si nos queda positivo, pues lo dejamos positivo. Vamos a ver. Entonces quedaría, vamos a sacar nuestra calculadora acá, x sub i, aquí está la primera, sería 2.5 menos el promedio. Mira, aquí está, menos el promedio. ¿Cuál es el promedio? Tenemos aquí que es 11.6. ¿Eso es igual a cuánto? A menos 91 décimos, y nos da menos 9,1. Ojo, es valor absoluto. Esta lineecita significa
valor absoluto. ¿Eso qué quiere decir? Que lo vamos a colocar positivo. Recuerda que el valor absoluto convierte al número, si es negativo, lo convierte a positivo. Y si es positivo, bueno, aún más que sea positivo. Bueno, así restamos 7.5, restemos la segunda. Sería 7.5 menos el promedio, que sería 11.6. Y eso nos da como resultado menos 41 décimos. Y aquí sería positivo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora llenamos el resto de la tabla. En este momento vamos por aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dice acá, los resultados de la resta con el promedio, o sea que son estos. Vamos a borrar aquí para que no nos vayamos a confundir con este chulito. Vamos a multiplicar, aquí dice multiplicar, míralo aquí en la fórmula, los resultados que se encuentren en esta casilla o columna con la frecuencia, que sería esta. Mira lo que dice aquí, frecuencia absoluta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en nuestra calculadora la vamos a colocar y vamos a hacer la primera. Sería esta, que sería 9.1, esta casilla, por la frecuencia absoluta, en este caso sería 5. Colocamos aquí 5 y nos da como resultado 91 medio y nos da 45, recuerdo nuevamente, 0.5. Aquí está. 0.5. Entonces en esta casilla, igual manera, vamos a multiplicar todos estos elementos que están aquí, el 6 con 4.1, el 8 con 0.9 y así terminamos de llenar esta casilla. Ya teniendo llena esta casilla, vamos finalizando. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, aquí nos dicen otra vez el símbolo de sumatoria. ¿Eso qué quiere decir? Que estos resultados que se encuentran aquí debemos sumarlo. Y de hecho aquí está la casilla, sumatoria. Entonces cogemos nuestra calculadora y empezamos. 45.5 más 24.4 más, ahora viene 7.2 más 64.9. Eso nos da como resultado 142. El 142 es la sumatoria de todo esto. Es decir, lo que tenemos arriba. ¿Qué nos falta simplemente? Simplemente nos falta dividir entre n. Entonces la desviación media es igual a, sacamos nuestra calculadora, 142 entre 30 es igual a 71/15, sería 4,7. Ese es el promedio de las desviaciones de la media, o lo que llamamos también desviación media. Aquí está el resultado de acuerdo a todos los elementos que encontramos en la tabla.